Miremos acá algunos videos donde podemos identificar algunos tipos de levas que observábamos. Por ejemplo, según este video, aquí vemos que la entrada es la rotación de este elemento pues viene siendo nuestra leva. Y fíjense que esta leva pues tiene como tal una preparación especial digamos que como tal podemos decirlo de esta sección como una especie de entalla, digámoslo así, y esa especie de entalla viene siendo como tal la guía de nuestro seguidor. Miren que a medida que él va girando, aquí tenemos nuestro seguidor y vamos teniendo un desplazamiento axial. Tenemos un desplazamiento axial, pues que llamamos una leva axial. Y pues ahí observamos que era una leva de tambor. Aquí tenemos otra leva, esta sí puede ser una leva radial. Esa leva radial pues observamos que tenemos nuestro perfil de nuestra leva, tenemos aquí como tal nuestro seguidor y tenemos en el instante determinado pues por ejemplo acá viene y tenemos un contacto puntual, ¿sí? Y ese contacto puntual que hay pues es el que nos va permitiendo también pues el giro de nuestro seguidor, ¿sí? El contacto puntual, nuestro par superior. Cuando nosotros comenzamos a determinar como tal el perfil de las levas, es importante tener en cuenta algunas observaciones cinemáticas sobre las levas. ¿Qué observaciones cinemáticas sobre levas vamos a tener en cuenta? Primero, los sistemas de leva seguidor son sistemas mecánicos de un grado de libertad. Ya pues lo podemos nosotros ratificar en función de los criterios de movilidad que veíamos anteriormente. La entrada del movimiento se realiza casi siempre por medio de la rotación de un eje impulsor, pues, por medio del cual va conectada nuestra leva. La salida se da por medio de un desplazamiento determinado, ya sea angular, digamos que oscilante o longitudinal. Lo veamos ahorita en función de los diferentes tipos de levas y seguidores. Y para nuestras convenciones, como ya hemos venido viendo los diferentes ejemplos, la entrada la notamos como teta y la salida la notamos como y. Miren que cuando veíamos en las primeras diapositivas que yo tengo una curva de desplazamiento. Esa curva de desplazamiento o ese diagrama de desplazamiento, lo que me va a ir diciendo es en cada etapa de giro. Mira, aquí vemos que aquí en este eje, en las abscisas, en el eje de las X, vemos el ángulo teta. ¿Qué quiere decir eso? Que en función de la rotación de nuestra leva va a ir variando, como lo vemos aquí en las ordenadas, la elevación de nuestro seguidor. Para ello nosotros utilizamos un diagrama de desplazamiento. Como primera parte, fíjense que nos dice que tenemos un movimiento del seguidor o como tal el seguidor se está alejando del centro de la leva. Quiere decir que el seguidor está subiendo. Si está subiendo, pues se está alejando del centro de la leva. Miren que en esta etapa está diciendo que en función de cierto ángulo de rotación de la leva, está subiendo el seguidor. Después de ello, en la etapa número 2, tenemos un periodo en el cual el seguidor permanece sin movimiento alguno de el seguidor, o sea, hay un detenimiento. Después de eso, en la etapa número 3, vemos que tenemos un retorno y miremos que en este retorno, pues ¿qué pasa? En esa rotación de nuestra leva, el seguidor está bajando de nuevo, quiere decir que, como dice acá, se está acercando hacia el centro de la leva. Y después de eso, como la etapa número 4, pues podemos decir que se queda en detenimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Gira nuestra leva y a medida que va girando nuestra leva va cambiando la altura de nuestro seguidor. Tiene etapas de ascenso, de detenimiento y de bajada y de detenimiento. Todo depende de las necesidades que tenga el diseñador de definir, por ejemplo, cuánto va a ser la rotación en la cual pues, se debe mantener cierta elevación, cuándo debe bajar, si sube y baja, o si sube se detiene o baja. Miremos que cuando yo estoy comenzando con el diseño de nuestra leva, tengo que definir como tal las restricciones de movimiento.
En las restricciones de movimiento yo tengo dos casos. El primero que es posición crítica extrema, ¿sí? Y esa posición crítica extrema, ¿qué me está diciendo? Pues voy a definir las posiciones iniciales y finales del seguidor. Estos van a ser los ejercicios que vamos a ver ahorita. Y vamos a ver en el ejercicio que nosotros definimos. Mire, la posición inicial de mi seguidor va a ser tanto y mi posición final del seguidor va a ser en tal punto en función de la rotación de la leva. Quiere decir que no hay restricción del movimiento entre las posiciones extremas, ¿sí? O sea, entonces la posición, digamos que la posición acá 0 hasta la posición máxima donde termina su ascenso el seguidor. De la otra mano, pues vemos que tenemos el movimiento de trayectoria crítica. Y acá sí es diferente porque me da unas condiciones de movimiento se definen en todas o en una parte del intervalo de movimiento. Unas condiciones de movimiento. Las condiciones de movimiento yo puedo definirlas como tal, como condiciones de frontera. Y en esas condiciones de frontera yo puedo plantear un polinomio que me describa el movimiento del seguidor. Eso lo vamos a ver en los dos casos. Que tengamos como tal definiciones iniciales y finales del seguidor o que tengamos como tal la definición de ciertas condiciones de frontera para definir el movimiento de nuestro seguidor. Miremos que cuando yo estoy analizando mis levas, yo voy a tener estos diagramas que es un diagrama S que es de posición, B que es de velocidad, A que es de aceleración y J que es de golpeteo. Entonces básicamente estos diagramas como tal pues me están definiendo el movimiento del seguidor y a partir de ese movimiento del seguidor yo puedo obtener todas las gráficas de velocidad, aceleración y golpeteo o sacudimiento. Como comentábamos anteriormente, yo puedo hacer el análisis en función del ángulo de rotación de la leva o también en función del tiempo. Esto de una u otra manera, en donde tenemos ángulo o tiempo en función del movimiento del seguidor, se conoce como un diagrama de temporización, ¿sí? Un diagrama de temporización, porque está ligado como tal con una revolución del eje motriz maestro, y esa revolución del eje motriz maestro pues va a ser donde va conectada nuestra leva y en función de ese movimiento o esa velocidad angular que tengamos, pues vamos a tener nuestro movimiento determinado o nuestro movimiento alternativo del seguidor. Miremos que en primera instancia decíamos que definíamos nuestra restricción de movimiento. Después de esto es útil definir el programa de movimiento. ¿El programa de movimiento qué es? Miremos que acá tenemos varios casos. Yo puedo decir que mi leva, miren que estos programas de movimiento están en función de la curva de desplazamiento. Me dice, mire, mi leva puede subir y bajar de una vez. O sea, quiere decir que viene mi leva, sube y de una vez baja. O puede decir que mi leva sube, mi leva baja y, perdón, aquí mi leva baja y se detiene. O puede decir que mi leva sube, que mi leva se detiene, que mi leva baja y que mi leva se detiene. En función de eso, yo puedo determinar es subida bajada, es subida bajada o detenimiento, o es subida detenimiento o bajada detenimiento. Yo tengo que definir cuál va a ser el programa de movimiento. Esos programas de movimiento en los cuales estoy definiendo mi leva sube, mi leva baja, la posición inicial, posición final, hace referencia como tal a las restricciones de movimiento de posición extrema crítica que les comentaba anteriormente. ¿Correcto? Entonces, en función de ello, miren que nosotros podemos tener el siguiente caso. Acá yo, este eje, pues sabemos que es el desplazamiento y aquí tenemos el ángulo. Miren que yo puedo decir que mi leva está en detenimiento, está en reposo, después sube. Pero miren que estos puntos que están acá sin conectar, ¿sí? Entonces me dice qué hacer con los puntos de paso o tramos rectos, unirlo mediante tramos curvilíneos. ¿Qué quiere decir eso? Miren que yo puedo trazar desde este punto hasta este punto, yo puedo trazarlo así, de esta forma, o puedo trazarlo así, de esta forma, o puedo trazarlo recto, ¿sí? O acá yo puedo venir y trazarlo así, de esta forma, o una curva así. De la forma en la cual yo una mi diagrama de desplazamiento, mi curva de desplazamiento, pues depende básicamente del tipo de movimiento que yo tenga. Si es un movimiento cicloidal, si es un movimiento
armónico simple, a donde vamos a qué es, a que los puntos de paso, valores de desplazamiento para diferentes ángulos de leva, yo puedo unir este punto de paso con este punto de paso mediante un tipo de movimiento. Ese tipo de movimiento me lo describe una ecuación determinada. Entonces, yo puedo decir que esas uniones, como las define usted como diseñador, son lo que se conoce como curvas de acuerdo. Y dentro de esas curvas de acuerdo, fíjense que si yo voy a trazar una curva de acuerdo entre este punto de paso y este punto de paso, lo que les decía, yo puedo trazarla, permítanme, así, y este de acá yo puedo trazarla, por ejemplo, así. ¿Sí me va a entender? O yo puedo trazar desde este punto hasta este punto una línea recta, o puedo pasar de este punto hasta este otro punto. Digamos que eso es una línea recta, ¿no? Entonces, esas curvas de acuerdo, son unas curvas de acuerdos que usted como diseñador va a definir cómo une este punto de paso con este punto de paso. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos definiendo estos programas de movimiento, ¿sí? Yo puedo tener esta división que está acá, que es de tensión simple, obtenimiento simple, que quiere decir que mi leva llega y sube y baja de una vez. O mi leva de doble tensión, que es la que sube, se detiene y baja. Y fíjense que en función de eso es que teníamos en esta diapositiva los programas de movimiento. Yo tengo que definir si es de detenimiento simple o si es de doble detenimiento. Para ello, nosotros podemos comenzar. Aquí, por ejemplo, observamos que yo puedo decir que voy a tener un movimiento armónico simple. ¿Sí? Un movimiento armónico simple. Entonces, con ese movimiento armónico simple, lo que me está diciendo es que yo voy a trazar mi curva de desplazamiento en función de un movimiento armónico simple. Para ello, pues tengo que conocer unos requerimientos de diseño que los va a dar como tal, los va a definir el diseñador. Y también tengo que tener en cuenta si voy a trabajar con un seguidor de rodillo, que si voy a trabajar con un seguidor de cuña, ¿sí? O si por ejemplo voy a trabajar con un seguidor de rodillo pero está en línea o está excéntrico, ¿correcto? Para ello, fíjense que lo más importante es que yo debo trazar inicialmente nuestro diagrama de desplazamiento. Y ese diagrama de desplazamiento nos va a permitir trazar nuestro perfil de leva. Nos va a permitir trazar el perfil de leva. Miremos algunas características o algunas definiciones más bien de los perfiles de leva. En este caso, cuando tenemos una leva radial con un seguidor de rodillo, encontramos círculos importantes, círculos que son definidos así. Círculo base. Este círculo base va a ser muy importante porque a partir de él vamos a comenzar a trazar nuestros perfiles. En el caso de un seguidor de rodillo, tenemos el círculo base y tenemos el círculo primario. El círculo primario, ¿cómo lo definimos? Como el círculo más pequeño con centro en el eje de rotación de la leva y tangente a la curva de paso. Tangente a la curva de paso, ¿correcto? Aquí vemos que este es nuestro círculo primario y en este punto de acá, que es donde vemos el punto de rotación del rodillo, que es la curva de paso, vemos que entre el primario y la curva de paso son tangentes. Y la curva de paso, como hablamos ahorita, es lugar geométrico generado por el punto de trazo conforme al seguidor. Este es el punto de rotación del seguidor, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Algo importante que es, cuando yo voy a comenzar a definir nuestro perfil de leva, yo en primera instancia debo encontrar lo que es el círculo base. Y miren que acá vemos que el círculo base, ¿cómo lo puedo definir? Lo puedo definir de la siguiente manera. Puedo definirlo en función si tenemos un seguidor de cuña o si tenemos un seguidor de rodillo. ¿Correcto? Entonces, recordemos, yo voy a determinar mi curva de desplazamiento y cuando tengo mi curva de desplazamiento voy a generar el movimiento de nuestro seguidor o palpador y con ellos dos puedo determinar el perfil de la leva. Entonces,
En primera instancia usted tiene que identificar qué seguidor tengo, si es de rodillo o si es un seguidor de cuña, y tengo que identificar, ¿está en línea o está excéntrico? Aquí observamos que si tenemos un seguidor de cuña y tenemos excentricidad, ese círculo base va a ser igual a r cuadrado, r sub 0 cuadrado es igual a d sub 0 cuadrado, que va a ser la elevación del seguidor más la excentricidad al cuadrado. Entonces, si lo tenemos excéntrico, pero no lo tenemos excéntrico, pues ¿cómo nos quedaría? Pues esto de acá, pues lo voy a quitar. Lo mismo acá, solamente que acá observamos que tenemos el r sub 0 que va a ser el círculo base, pero en el caso en que tenemos un palpador o un seguidor de rodillo, fíjense que no que trazamos es el R1 y este R1 que es lo que vemos acá, que era el círculo primario. Y me dice que ese círculo primario va a ser igual a d sub 0 al cuadrado más epsilon al cuadrado. Ese E, pues recuerden que la excentricidad, pero si no tenemos excentricidad, pues nos quedaría que R1 al cuadrado, que es el círculo o círculo primario, va a ser igual a D sub 0 al cuadrado, ¿correcto? Entonces, con base en ello, ya lo vamos a mirar a otros casos especiales ahí que vamos trazando, vamos a realizar un ejercicio. Y para realizar ese ejercicio, vamos a considerar lo siguiente. Entonces, en el primer ejercicio que nosotros vamos a realizar, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a decir que nos vamos a basar en un movimiento armónico simple. Vamos a decir que vamos a diseñar una leva con un seguidor de cuña. Y el movimiento que vamos a utilizar es un movimiento armónico simple. Miren que ese movimiento armónico simple, como le vimos anteriormente, pues hace referencia a cómo yo voy a unir los puntos de paso en las curvas de acuerdo. Primero que todo, pues permíteme acá ir copiando pues los requerimientos de diseño. Nos dice que vamos a utilizar un movimiento armónico simple. ¿Listo? Movimiento armónico simple en primera instancia. Segundo, nos dice que vamos a tener en cuenta otro requerimiento, que es que tenemos un seguidor de cuña. Tercero, mire que nos van a decir que la elevación del seguidor es igual a 40 milímetros, ¿correcto? Después nos van a decir que la elevación de los 40 milímetros se va a producir durante un giro de 90 grados de la leva, ¿correcto? Entonces la leva gira 90 grados y en ese giro de 90 grados llega y sube el seguidor hasta 40 milímetros, siguiendo un movimiento armónico simple. Después de ello, nos dice que llega y sube, cuando llega y sube los 40 milímetros durante un giro de 90 grados, tiene un detenimiento durante 30 grados, de giro de la leva, ¿correcto? Después de eso, gira 30 grados, se mantiene, o sea, no hay ningún movimiento del seguidor, se da el retorno durante 60 grados de giro de la leva, como les estoy comentando, durante 60 grados de rotación de la leva, ¿sí? Y después de eso, vuelve a su posición inicial. ¿Correcto? Vuelve a su posición inicial. Cuando vuelve a su posición inicial, vuelve y tiene un detenimiento, ¿sí? Detenimiento
de 180 grados. Vuelve y tiene un detenimiento de 180 grados y vuelve y sigue como tal su ciclo. Para este ejercicio, pues vamos a decir que el seguidor y el centro de giro de la leva están en línea, ¿correcto? Están en línea. Ahora sí, permítanme, volvemos aquí a la presentación y vamos a definir lo siguiente. Miren que comentábamos anteriormente que era importante definir cuánto es el radio base. Para encontrar el radio base, nos devolvemos a esta presentación y vamos a decir que como está en línea y es un seguidor de cuña, pues obviamente esta excentricidad no lo va a tener en cuenta. Quiere decir que R sub 0 cuadrado es igual a D sub 0 cuadrado, pues quiere decir que el radio base va a ser igual a la raíz de la elevación. Y la raíz de la elevación pues va a ser 40. Si hacemos la operación, pues da que el radio base sencillamente, ¿cuánto es? El radio base va a ser igual a 40 milímetros. Tenemos 40 milímetros. Como tenemos 40 milímetros de radio base, ya con eso, ¿qué puedo hacer? Seguir la metodología para plantear el perfil de la leva en función de un movimiento armónico simple. Para ello vamos a verificar lo que nos dice esta diapositiva. Me dice, mire, se pinta en la ordenada un semicírculo que tiene como diámetro la elevación total de la leva. La elevación total de la leva yo la conozco, quiere decir que de este punto hasta este punto yo voy a trazar la elevación total de la leva, que en este caso son 40 milímetros. Después de ello, este semicírculo lo voy a dividir en un determinado número de partes. En este caso, pues fíjense que yo la estoy dividiendo en 6 partes, pero yo lo puedo dividir en más partes. Si lo divido en más partes, pues nos va a quedar mucho mejor trazado nuestro perfil, o nuestro perfil, nuestro diagrama de desplazamiento.